Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos todos a este estudio A4 de Torre España. Esta señora que está aquí conmigo se llama Violeta Friedman. Buenas noches, Violeta. Buenas noches. Y estuvo en Auschwitz. Sí, Auschwitz-Birkenau. ¿Cuántos años tenía cuando fue usted? 14 años exactamente. Cumplido 14 en abril y nos llevaron mediados de mayo. Hemos pedido, señoras y señores, a Violeta Friedman que viniera esta noche aquí porque se dan una serie de hechos informativos que en conjunto nos llevan a escuchar una vez más a esta mujer. Saben ustedes que el éxito de una película como La lista de Schindler ha reactualizado el tema del genocidio y el holocausto. Saben ustedes también que, por otra parte, rebrota el racismo y hay inquietud expresada en muchos países y en muchos sectores. Y está el hecho de que hoy es el día del Holocausto, el día en el que se recuerda el espanto del Holocausto. Hoy, en muchos países, la capital ha sido, desde luego, el propio Auschwitz, la capital de la celebración. Hoy se ha guardado un minuto de silencio y en muchas calles del mundo se han vivido escenas como esta. Para recordar el espanto. Para recordar. Así que tenía usted 14 años. Sí. Hace 50 años ahora, ¿no? Ahora exactamente hace 50 años. Por lo tanto, estos días a la fuerza tengo que recordar mucho más todo lo que ocurrió. Porque en Hungría entraron los alemanes el 19 de marzo del 44. Y nada más al entrar, la primera cosa que hicieron recoger a los judíos de las provincias, primero de las comarcas, cuando los han tenido reunidos en las comarcas, en la capital, nos llevaron a la capital de la provincia. Y eso ha tardado unas cuantas semanas en condiciones infrahumanas, porque cuando se habla de guetos, uno imagina a los guetos que tantas veces vemos en Varsovia y en Cracovia, mientras que en Hungría, que nada de eso estaba organizado, el gueto era un ex mercado libre donde los animales domésticos estaban alojados. En otras palabras, nos metieron en estas pajas sucias bajo las lonas durante semanas y semanas mientras traían a la gente de los pequeños pueblos y luego nos llevaron a Oradea, que es la capital de la provincia. Las condiciones eran verdaderamente infrahumanas. Dice Violeta, ¿nos llevaron? ¿A quiénes se llevaron? Bueno, es que yo en aquel momento estuve con toda mi familia, con mis padres, mi hermana mayor, mis abuelos maternos y una bisabuela de 93 años. ¿Y ahora hace 50 años a todo ese grupo familiar les trasladaron a Auschwitz? La misma noche de la llegada a Auschwitz, es que antes de la llegada quería dar una pequeña explicación. Cuando ya en la capital de la provincia nos tenían reunidos, nos hicieron marchar hacia la estación, nos metieron en trenes larguísimos de mercancía, como sardinas, y fue un viaje, una odisea de 3 noches y 3 días larguísimo, sedientos, hambrientos, de mal olor. Y hemos llegado una noche sin saber dónde, cuando empezaron a gritar, bajar de los trenes, y ahí es donde supimos que estuvimos en Auschwitz-Birkenau. ¿Ustedes sabían que era Auschwitz? No sabíamos, jamás hemos oído aquel nombre, además no sabíamos dónde nos llevaban, porque lo único que dijeron, les llevamos a trabajar. Es que fue un engaño total en todos los sitios. Engañaron a todos los pueblos, en todos los lugares. ¿Qué pasó, Violeta, cuando llegaron a Auschwitz? Ahí abrieron los trenes y empezaron a gritar, bajar de los trenes, formar filas de 2 hombres separados, mujeres separadas. Y mi madre, que tan solo tenía 40 años, agarró a los brazos de su madre y yo agarré los brazos de mi hermana. Tenía unos zapatos de tacón alto y en una esquina estaba el famoso conocido doctor Mengele,
quien con un ligero movimiento de sus brazos dispuso de cientos de miles de vidas humanas, indicando la derecha o izquierda. ¿Una fila se salvaba y la otra? En aquel instante todavía no sabíamos, pero a los pocos momentos después supimos que los que fueron a un lado iban hacia las cámaras de gas y la otra fila iba hacia una desinfectadora. Y lo único que, además, todo lo hacían con tanta rapidez para que la gente no se diera cuenta lo que estaba pasando, porque de lo que ellos más miedo tenían, que cundiera el pánico. Por lo tanto, gritaban rápido, 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 la derecha, izquierda, sin mirarnos realmente, porque mujeres mucho más mayores que mi madre sobrevivieron. Porque una mujer de 40 años verdaderamente es joven y todavía apta para el trabajo. Porque ellos lo que querían al principio, dejar a los jóvenes o más sanos para trabajo forzado. En una fila. Exacto. Y cuando ya se enfermaban, les enviaban también a las cámaras de gas, como los transportes seguían viniendo, luego más adelante los reemplazaban. ¿Quiere decir entonces que nada más llegar a Auschwitz, nada más la misma establecieron noche, esas dos filas? Estas dos filas. Entonces yo, agarrada de mi hermana, como nos indicaron ir hacia un lugar que no sabíamos que era el desinfectador, donde nos afeitaron, nos raparon en todos los sitios, nos mandaron quitar, despojarnos de todo lo que llevábamos encima. Nos tiraron unos harapos y de repente... Es que allí habían checoslovacas y polacas, que eran ya más antiguas que nosotras, las que estaban trabajando haciendo el trabajo en las desinfectadoras. Y ellas enseguida nos dijeron que a los niños y a los mayores se las llevaron a las cámaras de gas. Y yo en aquel instante empecé a llorar desesperadamente, que nunca más volveré a ver a mi madre y a mi abuela, a quienes las adoraba. Quiere decir, perdóneme, Violeta, especial apego, y empecé a llorar desesperadamente, que nunca más volvería a verlas. Y son los momentos que nunca superé, Iñaki, nunca superé. Es decir, que en una fila quedaron sus familiares y fueron a la cámara de gas. Todas, la misma noche de la llegada, excepto mi hermana y yo. ¿Su madre? Mi madre, mi padre, mi abuela, mi abuelo, bisabuelo, todas. Y los demás miles y miles que llegaron en el mismo transporte, claro. Pero de mi propia familia. En otra provincia vivía mi padre, que tenía 6 hermanos y hermanas, y iban con otros transportes. El destino de todos era igual. Solo diferenciaba si uno iba al día 20 o el otro el día 28, pero el destino, en esencia, la historia es prácticamente... Violeta, ¿y cuándo supo usted que sus familiares que habían quedado en la otra fila habían ido a la cámara? Como le decía, cuando estuvimos allá en la desinfectadora, como habían checoslovacas y polacas, en el momento nos dijeron, a ellos se las llevaron a las cámaras de gas, a los mayores y a los niños. Y para mí fue algo tan horrible, tan traumatizante, el quedarme sola sin mis padres, sin mis abuelos, que no pude parar de llorar durante muchas semanas. Luego ya con el hambre, el sufrimiento, las condiciones infrahumanas en los barracones, que estuvimos como sardinas en las, ¿cómo se llaman? Literas, sin espacio siquiera para sentarnos. Y una vez al día, o 2 veces al día, que nos dejaron salir para ir al lavabo. Y comida era prácticamente inexistente. Luego cogí una malaria, que estuve muy enferma. Todos esos sufrimientos poco a poco han secado mis lágrimas, pero fue aquello algo verdaderamente horrible. Cuando vemos imágenes documentales de Auschwitz, las vemos con espanto. Me gustaría mucho intentar imaginar, ya sé que nunca lo lograré, qué pasa por la mente de una mujer como usted al ver imágenes de Auschwitz, imágenes que vemos en documentales con una cierta frecuencia. Ahora mismo podemos ver unos segundos de una de estas imágenes de cualquier documental. Mire, ahí podía estar usted, tal vez. Yo me veía a mí misma, porque yo sé que estuve tan delgada, que no podía rascarme de los piojos.
que llegó un momento que no podía ya andar más, no podía rascarme. En las últimas semanas solo deseaba irme al otro mundo y estar con mi madre. Ella solo soñaba que irme al otro mundo. Las condiciones eran tan repelentes y tan insoportables que no tenía otro deseo dentro de mí que irme al otro mundo. ¿Y sabían ustedes que existían los hornos crematorios y todo esto? Claro que sabíamos. Y quizás debido a esto que sabíamos, que yo logré sobrevivir a aquello. Porque es muy difícil explicar. En los campos de Auschwitz consistía de 32 barracones cada campo. Y cada campo estaba aislado con vallas electrificadas. Y en estos 32 barracones, cuando estuvimos, yo me obsesioné que mientras estoy detrás de las puertas, no me llevan a las cámaras de gas. Entonces, cada vez cuando vinieron a seleccionar los más débiles y los más enfermos, yo me di un salto y me escapé y me metí en el otro grupo cada vez, porque me seleccionaron cada vez forzosamente. Porque niñas tan jóvenes no se han salvado. Yo por lo menos no conozco a nadie tan joven. Cuando vemos imágenes de un grupo de niños, a estos les llevaron ya a Auschwitz cuando ya no existieron las cámaras de gas, porque a partir del final de noviembre ya no funcionaron. Y por otro lado hay un grupo de niños que fueron con los cuales experimentó el doctor Mengele, y fueron unos pocos de ellos que sobrevivieron. Pero tan joven como yo no conozco a nadie. ¿Y cómo era la vida en aquel infierno, sabiendo que existía la cámara de gas y el horno crematorio y que en aquellas condiciones, qué sostiene la vida en esas condiciones, Violeta? Hay algo dentro del ser humano, una esperanza oculta, sobrevivir un día más y poder contar lo que pasó, poder contar. Era todo un deseo más profundo de cada uno, de poder contar algún día lo que ocurrió allí, lo que hemos pasado. Pero luego, lo que ocurrió, que era imposible contarlo, Iñaki. No se lo creía nadie. No es que no se lo creía. Era primeramente las heridas tan profundas que reabrir las heridas era demasiado dolorosa. Segundo, para los que no pasaron por aquello, no podían comprenderlo o creerlo, ni comprenderlo, creerlo sí, pero comprenderlo. ¿Cómo se puede contar el dolor de un parto? Se puede contar para aquello que no lo ha sentido. Es que hay cosas que no se puede contar, hay que vivirlo para comprenderlo. Y entonces para los que vivieron aquello, entre nosotros, ¿para qué hablar de algo que solo nos evocaba los recuerdos más horribles que se puede imaginar? Pero mientras estuvimos ahí, solo existía en nuestras mentes escribir, contar lo que ahí pasaba. ¿Y dónde quedan las marcas? Porque por un lado hay números en los brazos, por otro lado hay... Mi hermana mayor sí que tenía los números porque a ella la han llevado al trabajo forzado y a mí me han dejado en el campo de aniquilación. Y ahí no nos marcaron porque con nosotros fuéramos que rellenaron la cota diaria de las cámaras, porque tenían un cota y según los transportes que llegaban, si faltaban para completar la cuota, entonces escogían de nosotros un grupo. Cuando llegaban más transportes y no faltaba, no nos seleccionaban. ¿Y qué hace al hombre tan animal? Todos se lo han preguntado posteriormente. ¿Cómo es posible que eso pueda pasar? Primero. Segundo, ¿cómo es posible que seres humanos puedan hacer eso un día detrás de otro? Eso fue el misterio más grande para todos los psicólogos y psiquiatras posguerra. ¿Cómo han podido soportar los propios alemanes y nazis y guardas de los campos de exterminio? Porque aquí hablamos de los detalles de la mera existencia infrahumana humillada dentro del campo. Pero los que estaban trabajando donde las cámaras de gas, cuando encerraban las puertas, y aquel grupo de gente, un montón de gente, empezó a gritar desesperadamente y golpear las paredes.
Y esos guardas estaban oyendo día y noche, con una frialdad y brutalidad. ¿Cómo es explicable? Y eso fue un enigma. Y luego, poco a poco, íbamos comprendiendo cómo fueron entrenados estos comandantes de los campos para que lleven a cabo estas atrocidades y brutalidades. En primer lugar, hay que recordar que tenían 10 años aproximadamente de constantemente instrucciones que los judíos no eran seres humanos, solo éramos parásitas a quienes había que exterminar. Porque al mundo hay que dejarlos limpios de judíos. Por lo tanto, ya no éramos seres humanos, éramos parásitas. Y ellos han comportado como se comportarían con cualquier piojo o pulga o lo que sea. Pisotear, matar, exterminar. El otro día cuando veíamos la película esta, La lista de Schindler... ¿Lo ha visto? Sí, la he visto. Y me acordé mucho de muchas cosas y también me acordé de usted. Ay, gracias. Y esta escena concretamente me recordaba algunas de las historias que sabía que usted había vivido y que estaba ahora recordando, ¿no? Otra vez el tren, la llegada, aunque sea unos segundos, de estas imágenes de La lista de Schindler, que proceden de una historia real, pero que ahora nos está siendo trasladada en carne viva. Y estas son imágenes de la película. Efectivamente. Una cola así, el caos tan enorme, el tren. Y cómo es una escena entrañable cuando los niños tratan de escapar. El instinto de supervivencia. Los niños pequeños que tratan de escaparse se meten bajo las camas y en las letrinas sucias, horrorosas. No sé si usted ha captado la imagen impresionante de estos niños, el instinto de la supervivencia, tratando de escapar de los verdugos. Y ahora resulta que 50 años después, Violeta, cuando creíamos todos estar vacunados contra según qué espanto, vemos que reporta el racismo otra vez y cosas de este estilo en tantos lugares del planeta. ¿Cómo es posible? Eso es algo horroroso. ¿Y cómo es posible? Yo creo que en parte nunca fue realmente enfrentada la historia. Los alemanes no querían enfrentarse con su historia verdaderamente, porque si no hubieran educado de alguna manera una nueva generación, y es la segunda generación, con ideales muy diferentes de lo que eran en el pasado. Sin embargo, ha habido una permisividad que ha permitido brotar este nazismo que no ha muerto nunca y ni morirá nunca. Y han permitido a los antiguos nazis que reunieran, que reconstruían al pasado y que reconstruían una ideología tan vil, tan diabólica y tan satánica como fue la hitleriana. Violeta, ¿cree que es bueno recordar, que es necesario recordar, que es mejor olvidar? Yo creo que es imprescindible recordar. Lo que tal vez no es bueno, como en nada en la vida, si uno machaca excesivamente algo, se convierte en trivialización. Por lo tanto, ya la gente se convierte apática hacia ciertos temas. Pero conocer a un pasado no tan lejano, todavía, como he dicho, hace 50 años, y todavía estamos aquí unos pocos para contarlo, es imprescindible. Más que nada, para que sepa la consecuencia de una ideología criminal. ¿A qué conduce? Conduce a los crímenes contra la humanidad, lo que nunca más se pueden borrar. Decía usted que cuando estaba allí en Auschwitz decía hay que vivir para poder contarlo. Exacto. Y el testimonio sigue de alguna forma fructificando, porque sé que hay mucha gente que cada vez que usted hace una evocación, que sé que para usted es dolorosa, sí, automáticamente reacciona.
Hace un momento he tenido oportunidad de conocer la existencia de esta carta, que de las muchas que recibe es la última que me consta que ha llegado para usted, y es de Pamplona, en la que un caballero le dice que le ha conmovido a usted en una intervención radiofónica. Dice que tiene 2 hijas. Desde siempre he adorado a los niños, dice. Me la imagino usted llegando al campo de Auschwitz como un pájaro blanco en un montón de carbón. Es una metáfora muy breve. Su inocencia de niña rota para siempre, como las alas de la mariposa cogidas por una mano torpe y brutal. ¿Debía ser tan difícil para usted entender lo que estaba pasando? Yo quisiera con mis palabras, le dice este señor, y con mis buenos deseos, aliviar un poco esa herida que no se cierra, como nunca se pudieron componer las alas de una mariposa. Siga usted hablando para la gente. Le sigue diciendo. Esto seguramente debe darle a usted la impresión de que cumple la misión que se trazaba cuando decía hay que sobrevivir un día más, ¿no? Exacto. Como decía antes, ahí solo seguíamos viviendo para poder contarlo. Luego no pudimos hablar de ello. Yo misma mantuve silencio durante 38 años. Empecé a hablar cuando me enteré de los falsos diarios de Hitler. Entonces fue algo que me ha hecho consciente que quieren falsificar la historia. Y en aquel momento algo movió dentro de mí que yo pertenezco a la historia. Yo tengo una obligación. Yo no puedo permitir la falsificación. No puedo permitir que toda esa gente que quiere borrar el pasado para limpiar la imagen de Hitler con tal de darle una cara humana. Fue ahí donde yo empecé a hablar y luchar con 3 motivos. Mantener la memoria histórica viva, atestiguar al pasado y luchar contra la falsificación de la historia, contra el resurgimiento del nazismo. Yo sé que cada vez cuando hablo hay personas que llaman, que dicen que es mentira, pero eso a mí me dejan sin cuidado porque yo sé lo que es la verdad y yo sé que cuando yo puedo llegar a algunas personas, cada vez que yo hablo, para mí es la mayor compensación que yo puedo aspirar, como es testimonio esta carta que le enseñé. Hace poco ha muerto León Degrelle y hace unos años usted y él vivieron un incidente jurídico. Justamente León Degrelle estaba, como usted dice ahora, negando los hechos que usted automáticamente, de una forma airada, salió de alguna forma a evocar. Parece, por tanto, que sí que ha habido una cierta intención de... ¿Cree usted que ahora mismo hay quien crea que es mentira lo del Holocausto? Sí, todos los adeptos a esta ideología, a los que él ha enseñado, a los que él ha dado sus conferencias, creen que es mentira porque para ellos lo que él dice es mucho más importante de lo que yo diga. Mi querella con León Degrelle no fue exactamente un incidente, fue algo mucho más importante porque tenía unas consecuencias, una jurisprudencia. He sentado un precedente en la jurisprudencia española. Por lo tanto, fue una demanda muy, muy importante con una sentencia muy favorable. Él sí que fue culpable de la reestructuración de los neonazis en España. Él y Otto Skorzeny, que se ha muerto hace unos años. No sé si usted sabe quién era. Entre ellos han hecho todo lo posible para mantener la memoria de Hitler viva y sobre todo la ideología nacionalsocialista. ¿Hay en España en este momento brotes neonazis que nos deban inquietar? Sí. Aunque sean pocas o pequeñas, siempre lo que es negativo deben inquietarnos. Porque yo tengo entendido que ya en las calles han aparecido unas pinturas que Degrelle no ha muerto. En otras palabras, quieren idealizar la figura de él. Hoy, Día del Holocausto, se ha celebrado justamente en ese espantoso lugar, en Auschwitz, se ha celebrado un encuentro de los supervivientes. ¿Ha vuelto usted por allí? No. Nunca he vuelto, aunque quizás hoy ya no me importaría, porque durante estos últimos 10 años que tanto he luchado, de alguna manera he endurecido y tal vez pudiera verlo por última vez lo que fue aquello, pero antes nunca quería volver. Ahora quizás podría, pero ya no estoy en condiciones por varios motivos de volver ahí.
¿Todavía en algunas noches le resulta difícil conciliar el sueño con las imágenes de aquellos? Siempre, aunque es principalmente subconsciente, pero sigo sin poder dormir por las noches. Sigo saltando muchas veces en mi subconsciente por pequeñas cosas. Lo que quisiera es volver un momento a la película de Schindler, si puede ser. ¿Cómo no? Porque él ha hecho una obra tan maestral, tan maravillosa en reconstruir una pequeña parte de una inmensa tragedia. Y ha despertado la conciencia de tanta gente. Sin embargo, he leído y he oído tantas críticas tan negativas, tan tergiversadas, que me duelen profundamente. Además de críticos que tratan de tergiversar y unos por antisemitismo, otros por ignorancia. Pero quisiera aclarar de qué se trata realmente esa película en el contexto de aquel tiempo. Ahí había un nazi, como era Oskar Schindler, un dedicado nazi, mujeriego, alcohólico, todo lo que se puede decir sobre él. Sin embargo, llegó un momento dado que ha visto en los judíos seres humanos lo que los demás nazis no vieron. Y los supervivientes, a quienes él había salvado, le agradecieron. La historia no tiene ni más ni menos en sí que el resaltar o destacar que aun en las condiciones más adversas, cuando alguien quería hacer algo, podía. Desgraciadamente muy pocos querían. Eso es la lectura del tema. Y sin embargo, hay gente que ha criticado que Spielberg ha querido absolver a los alemanes, en otras críticas que era una propaganda sionista, porque en la última escena donde él está enterrado, los supervivientes desfilan con los actores. Y esto no es otra cosa que una escena que quiere dar una autenticidad a una historia que los actores actuales van desfilando con la mano. Y han podido tergiversar esa escena diciendo que es una propaganda nazi. Otros que Spielberg ha ganado el Oscar porque en Hollywood... Sí. Pero en fin, bueno, tampoco creo yo que le hayan faltado grandes elogios a Spielberg en relación con esta película. Bueno, pero me ha dolido mucho esta crítica tan injusta y tan tergiversada, porque no lo comprenden en su contexto. Así que 50 años hace que usted, con 14 años, entró en Auschwitz, sí. Y ya ve 50 años después cómo, hoy día del Holocausto, resurge la preocupación por el nazismo y se reactualiza como consecuencia de una película, aquel drama que usted vivió. Me gustaría, para terminar, Violeta, que nos cuente alguna cosa, así que era muy breve, que nos acerque de nuevo a aquel espanto, al margen de toda la dramática, patética historia de su familia, de alguna persona que usted conoció allí y que, puesto que decía, tenemos que contarlo, pueda, para terminar esta conversación, aparecer por aquí, porque usted nos lo cuente. Bueno, haré aparecer una persona que fue exterminado ahí. Sin embargo, sigue viva en mi memoria, porque era la madre de una amiga nuestra, de mi hermana y mía. Tenía 2 años más que yo, 2 años menos que mi hermana, por lo tanto era. Y ella estaba ahí con su madre, quien era algo enfermiza. Y cuando yo me enfermé de la malaria, ella me dio su ración de pan, una hojita de pan, que era nuestro único sustento prácticamente, para que yo pueda comprar quinina clandestinamente. Eso fue un gesto ahí, donde nos moríamos de hambre, que yo jamás podría olvidar. Desgraciadamente, muy poco después a esta señora se la llevaron, la han seleccionado para las cámaras de gas. Y como me han pedido un detalle que haga vivir a una persona, termino con esta señora que ha sido tan noble y tan solidaria conmigo, porque ahí las enfermedades no se podían denunciar, porque el quien entró en la enfermería no ha vuelto a salir, solo se podía entrar.
pero no salir. ¿Cómo se llamaba esta señora? Señora Roldán. Pues la señora Roldán está esta noche también aquí, con todos nosotros. Gracias, señor. Muchas gracias, Violeta. Buenas noches. En Gente de Primera, una pausa y continuaremos. Nuestro siguiente invitado es Pablo Milanés. Es que yo-